En las tropas llamaban a esta máquina la tumba comunitaria para cuatro, o de forma aún más grosera, la perra. No tenía techo y su blindaje era tan delgado que podía ser perforado por una ametralladora común. Las tripulaciones de estos cañones autopropulsados eran consideradas suicidas. Cualquier combate contra un tanque pesado alemán significaba para ellos un final garantizado. Pero en el verano de 1944, en los pantanos bielorrusos, el teniente Volkov decidió reescribir las leyes de la guerra. Recurrió a una astucia que limitaba con la locura. No disparó, aunque el enemigo estaba a distancia de tiro de pistola. Le dio la espalda a los alemanes. Obligó a 45 toneladas de acero alemán mortal a trabajar contra sí mismas. Lo que sucedió después no está descrito en ningún reglamento de combate. No fue un duelo de artillería, sino una lección brutal de física, donde el error no se paga con reparaciones, sino con una muerte horrible en el lodo negro. Verano del año 1944, Bielorrusia, zona de Bobruisk. 4 de la mañana. El mundo desapareció. Solo quedó una leche blanca y densa como el algodón. La niebla matutina en estos pantanos no es un fenómeno climático, es un factor táctico. Visibilidad cero. Las miras ópticas están muertas. El panorama Hertz es inútil. El vidrio está cubierto por una película aceitosa de condensación que hay que limpiar con la manga de la chaqueta acolchada cada 30 segundos. La humedad es del 100%. El aire es pesado, se adhiere a los pulmones, huele a cieno podrido, a agujas de pino fermentadas y al olor penetrante e incomparable del diésel quemado y la grasa de armas. Es el olor de la guerra, impregnado en los poros de la piel, en la tela de las guerreras, en el metal de las recámaras. La tripulación del teniente de la guardia, Víctor Volkov, está sentada dentro del cañón autopropulsado Su-76M. En las tropas llaman a esta máquina de diferentes maneras: la perra, el Ferdinand de culo pelado. Estos apodos no son un insulto, sino una constatación de hecho, una constatación de vulnerabilidad. Esta máquina no tiene techo. El compartimento de combate está abierto a todos los vientos, lluvias y esquirlas. El blindaje de la cabina es de solo 15 milímetros, 1,5 centímetros de acero. Es protección contra una bala de rifle disparada desde una distancia de 500 metros. Cualquier esquirla grande, cualquier ráfaga de una ametralladora alemana MG-42 atraviesa este acero de lado a lado, convirtiendo la cabina en una picadora de carne. Aquí no existe la sensación de seguridad que da la piel gruesa de un tanque pesado. Aquí estás sentado como si estuvieras desnudo en una plaza, pero la cabina abierta tiene una ventaja que hoy, en esta niebla maldita, vale más que el blindaje. Es el sonido. Los tanquistas en torretas herméticas son sordos. Solo escuchan el rugido de su propio motor y el crepitar del intercomunicador. El artillero autopropulsado lo oye todo. Él es parte del paisaje acústico del bosque. Volkov levanta la mano enguantada en cuero rígido. Un gesto brusco, cortante. Orden. ¡Motores! ¡Alto! El conductor mecánico en la parte delantera del chasis, encorvado en la escotilla estrecha, apaga el encendido. El par de motores gas 203, que aullaban forzados a altas revoluciones, se apaga. Se hace el silencio. Pero no es un silencio muerto, es un silencio lleno de sonidos microscópicos que gritan peligro. Se oye cómo se enfría el colector, emitiendo un ligero crepitar metálico. Se oye cómo una gota de condensación cae desde la recámara del cañón SIS-3 al suelo estriado del compartimento de combate. Se oye la respiración pesada y contenida del cargador, que aprieta contra su pecho un proyectil de fragmentación de alto explosivo que pesa 6 kilogramos y 200 gramos. Volkov cierra los ojos. La vista ahora solo estorba. El cerebro cambia al modo de ecolocalización. Toda la información sobre el mundo entra ahora por los oídos. A la derecha, a 1 kilómetro, trabaja una ametralladora. Sonido seco, crepitante. Es nuestra Maxim. A la izquierda, explosiones sordas de minas de mortero de calibre 81 milímetros. Pero a Volkov no le interesa eso. Él espera otro sonido. El sonido que significa muerte. Y llega. Primero es solo una vibración. El temblor de la tierra se transmite a través de las orugas, a través de las barras de torsión de la suspensión, directo a las suelas de las botas. El pantano, a pesar de su viscosidad,
Transmite perfectamente las oscilaciones de baja frecuencia de las masas pesadas. La tierra gime. Luego aparece el sonido, un rugido bajo y gutural. Se diferencia del chillido forzado de los motores soviéticos. Es ingeniería alemana trabajando. Motor Maybach HL230. 23 litros de cilindrada, 700 caballos de fuerza. Un zumbido parejo, potente, seguro de sí mismo. A él se mezcla un estruendo característico. Las orugas alemanas son más anchas que las nuestras, los pernos de los eslabones golpean de otra manera. Es el sonido del metal pesado triturando el suelo. Volkov abre los ojos y mira a sus hombres, rostros grises como esta niebla. El artillero se aferra a los volantes de puntería, tanto que sus nudillos se han puesto blancos. El cargador mueve los labios, pero no se oyen palabras. Quizás sea una oración, quizás sean maldiciones, no importa. Importa la fisiología del miedo. La adrenalina ahora se vierte en la sangre en tales cantidades que el tiempo comienza a estirarse. Un segundo se convierte en un minuto. El corazón golpea las costillas como un martillo de herrero. En la cabina abierta te sientes como un blanco en una galería de tiro. Sabes, allí, en la niebla, se mueven 45 toneladas de acero aleado Krupp. Panzer, tipo 5. El blindaje frontal del Panzer es de 80 milímetros con un ángulo de inclinación racional de 55 grados. El grosor efectivo del blindaje es de casi 140 milímetros. El proyectil del cañón CIS-3, de calibre 76 milímetros, incluso el subcalibrado, desde esta distancia, simplemente rebotará como un guisante contra la pared. Volkov no tiene oportunidad en un duelo frontal. Un impacto de un proyectil alemán de calibre 75 milímetros con alta velocidad inicial destrozará su ligero autopropulsado en pedazos. Las soldaduras estallarán, la munición detonará. La tripulación ni siquiera tendrá tiempo de entender que ha muerto. Volkov lo sabe. Es ingeniero de formación. Antes de la guerra construía puentes. Piensa en vectores, masas y resistencia de materiales. Entiende. En un choque directo, la energía cinética del proyectil alemán los convertirá en vapor. La fuerza está del lado del enemigo. El blindaje está del lado del enemigo. La potencia del motor está del lado del enemigo. Pero Volkov tiene algo que no tiene el comandante alemán, sentado ahora tras el grueso blindaje y mirando por la estrecha ranura del tríplex. Volkov tiene la comprensión de la inercia. El sonido se acerca. El zumbido del Maybach se hace más fuerte, llena todo el espacio desplazando el aire. Parece que vibra la misma niebla. Se oye cómo se rompen los abedules jóvenes bajo las orugas del monstruo de acero. El crujido de la madera suena como disparos. La distancia se reduce. 400 metros, 300, 200. En el velo lechoso comienzan a aparecer contornos. Primero es solo un coágulo de oscuridad, más denso que la niebla circundante. Una silueta angulosa. El perfil depredador de la torreta. El largo cañón con freno de boca, parecido a la empuñadura de un bastón. El cañón apunta directo hacia la emboscada, pero el artillero alemán no los ve. Está ciego. Simplemente escanea el sector. Volkov exhala lentamente. La mano se dirige al dispositivo de intercomunicación. Ahora no se necesita heroísmo. Ahora se necesita un cálculo frío y cínico. La psicología de la tripulación debe convertirse en una extensión de la mecánica de la máquina. El miedo debe convertirse en combustible. 45 toneladas se mueven hacia ellos a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Es un impulso de fuerza enorme. Detener tal masa instantáneamente es imposible. Las leyes de Newton actúan igual para todos, pero los alemanes confían demasiado en su invulnerabilidad. Se sienten los reyes de este pantano. Han olvidado que cuanto más grande es el armario, más fuerte cae y más profundo se hunde. Volkov mira las palancas de control en manos del mecánico. Toda la esperanza ahora no está en el cañón. El cañón en este combate es solo una herramienta de provocación. El arma principal son los embragues, la caja de cambios y el suelo viscoso y traicionero del pantano bielorruso. El zumbido crece hasta el crescendo. Parece que el Panzer va a emerger de la niebla justo frente a sus narices, aplastando los arbustos. Los nervios están al límite. El cargador baja el proyectil a la recámara
El estruendo del cerrojo suena como una sentencia en este silencio algodonoso. Pero Volkov niega con la cabeza. Es pronto. Aún es pronto. Hay que dejarlo acercarse más. Es necesario que el comandante alemán crea en su impunidad. Es necesario que vea la presa. Aquí, en el bosque húmedo, no comienza un combate. Comienza una partida de ajedrez, donde las piezas son máquinas de muchas toneladas, y el tablero es un suelo inestable, listo para tragar a cualquiera que se equivoque en los cálculos. La inercia ya está amartillada, como un gatillo, solo queda apretar. El teniente Volkov mira el lado interior de la placa de blindaje de la cabina. 15 milímetros, 1,5 centímetros de acero laminado. No es protección, es una ilusión, un placebo psicológico para la tripulación, para que no se vuelvan locos de terror. Cualquier proyectil perforante alemán de calibre 75 milímetros, disparado desde el cañón largo del Panzer, ni siquiera notará este obstáculo. Perforará la placa frontal, volará a través del compartimento de combate, convirtiendo a personas y mecanismos en carne picada sangrienta, y saldrá por la popa sin siquiera detonar. La energía cinética del proyectil alemán bastará para atravesar 2 de estos autopropulsados, puestos uno tras otro. Volkov conoce esta aritmética de memoria. Es la matemática del suicidio. En esta niebla matutina ocurre el encuentro de 2 épocas diferentes, 2 filosofías de guerra diferentes. Por un lado, el tanque pesado alemán Panzer, la cumbre del genio ingenieril teutón. 45 toneladas de peso, blindaje frontal de 80 milímetros, instalado en un ángulo de 55 grados. Esto significa que para un proyectil que vuela horizontalmente, el grosor del metal es de casi 140 milímetros. El cañón alemán KW-K42 acelera el proyectil a 1000 metros por segundo. Es un rifle de francotirador de calibre 75 milímetros. Preciso, mortal, caro. Por otro lado, el soviético Su-76M, 11 toneladas, 4 veces más ligero, una caja soldada, montada sobre el chasis alargado del tanque ligero T-70. Motores. Un par de motores de automóvil gas, que originalmente estaban destinados a camiones de 1,5 toneladas y autos ligeros, y no para la guerra. El blindaje protege solo de balas y esquirlas pequeñas. No hay techo. Si un explosivo alemán estalla en las copas de los árboles sobre sus cabezas, la tripulación morirá por la onda expansiva y las esquirlas que caen desde arriba. Es una máquina para apoyo de infantería, un sustituto que tuvo que ser enviado masivamente al frente para tapar los agujeros en la defensa. En las tropas dicen de ella, tumba comunitaria para 4. El cargador, el soldado Petrov, apenas un muchacho, está sentado sobre la caja de municiones. Sus labios se mueven sin sonido. No mira los instrumentos, mira a la nada. En sus manos hay un casquillo pesado, los dedos blancos por la tensión. El conductor mecánico Grigoriev se aferra a las palancas de control de los embragues. Su espalda, cubierta por el mono engrasado, tiembla ligeramente. No es cobardía. Es la reacción del organismo a la comprensión de lo inevitable. Cuando se te vienen encima 45 toneladas de acero, el instinto de autoconservación grita solo una cosa: ¡corre! Salta de esta caja de hierro y entiérrate en el musgo. Volkov, con firmeza de comandante, apaga este impulso en sí mismo y en sus hombres. Dejen el pánico. La voz suena seca, como el crujido de una rama al romperse. Grigoriev, mantén el pie en el freno. No quemes el embrague. Escúchenme solo a mí. Para Volkov, el campo de batalla no es un lugar para el heroísmo o el miedo. Es un tablero de dibujo. No ve un monstruo con cruces en el blindaje, sino un diagrama vectorial. Masa, velocidad, inercia, coeficiente de fricción de las orugas sobre suelo viscoso. Entiende, entrar en un tiroteo ahora significa morir en 3 segundos. El Panther tiene ventaja en blindaje y potencia de fuego, pero tiene una desventaja fatal que deriva de sus mismas virtudes. Es su peso. 45 toneladas de masa inercial. Acelerado a 40 km por hora, el tanque alemán posee la energía cinética de una locomotora de ferrocarril. Para detener tal mole, se necesitan cientos de metros de distancia de frenado o un muro de hormigón. O un pantano que no perdona errores con el peso. El Su-76
Pesa solo 11 toneladas. Tiene orugas anchas. Su presión específica sobre el suelo es menor que la de un pie humano. Puede pasar por donde un hombre se hundiría hasta la cintura. Es ágil. Se detiene casi instantáneamente porque la inercia de su masa es pequeña. En este combate su blindaje no es el acero. Su blindaje es la dinámica y la física. «Camarada teniente, nos va...» La voz del artillero se quiebra en falsete. «¡Silencio!», corta Volkov. Él no nos ve, somos vacío para él. Volkov mira la recámara del cañón CIS-3. Un cañón excelente, divisionario, confiable, pero contra el frente del Panzer es impotente. El proyectil subcalibrado Carrete puede penetrar al alemán solo desde una distancia de 300 metros, y solo si hay suerte de dar en la parte recta del mantelete del cañón. La probabilidad es 1 de 100, el riesgo 100 de 100. Por eso Volkov no piensa disparar, no ahora. Un disparo es un destello. Un destello en la niebla es un reflector que indica «estoy aquí, mátenme». El plan de Volkov es una locura desde el punto de vista del reglamento, pero impecable desde el punto de vista de la mecánica. No piensa perforar el blindaje del Panther, piensa usar su propia energía contra él mismo. Principio de Chudo, o Aikido. Usa la fuerza del oponente para destruirlo. Que las 45 toneladas de metal alemán se entierren solas. El sonido del motor Maybach se vuelve ensordecedor. La vibración de baja frecuencia retumba en los dientes. Parece que el aire en la cabina se ha espesado. Volkov ve como una gota de sudor baja por la sien del conductor mecánico y cae sobre la palanca del embrague izquierdo. «Preparados», susurra Volkov. «Primera marcha. Mantener revoluciones. Esperamos». Están sentados en su lata de conservas con la parte superior abierta, como condenados a muerte esperando la ejecución de la sentencia. Pero el juez aquí no es el tanquista alemán. El juez aquí es Sir Isaac Newton. Y Volkov conoce las leyes de este juez mejor que nadie en este bosque. La lógica es simple. Un tanque pesado tiene mucha inercia. Su torreta gira lentamente. El accionamiento eléctrico no sigue el ritmo de las maniobras bruscas del objetivo. El campo de visión del comandante está limitado por las ranuras de visión y los periscopios. En la niebla está casi ciego. Confía en la potencia de su blindaje y el miedo del enemigo. Está seguro de que la madera contrachapada rusa huirá o disparará en pánico. No espera que la madera contrachapada rusa vaya ella misma al acercamiento para jugar con él al gato y el ratón, al borde de un abismo sin fondo. «Cargador, perforante», ordena Volkov sin girar la cabeza. «Artillero, mira cero. Sector de observación, estrictamente al frente». El estruendo del cerrojo suena antinaturalmente fuerte. El proyectil está en el cañón. No hay vuelta atrás. Ahora su vida depende no del grosor de las placas de blindaje, sino de si la transmisión resistirá el tirón brusco y si los motores caprichosos no se calarán en el momento más inoportuno. Un instrumento de cirujano en manos de un carnicero. Eso es un autopropulsado en combate urbano. Pero aquí, en los pantanos, es un bisturí con el que hay que abrir el absceso de la defensa alemana. Un movimiento en falso y este bisturí se romperá. Volkov mira el reloj. El segundero se mueve a saltos. Tic, tic, tic. El tiempo se comprime. La conciencia se limpia de todo lo superfluo. No hay miedo a la muerte. Solo hay cálculo de trayectoria, evaluación de la viscosidad del suelo y espera del momento en que la silueta del enemigo sea lo suficientemente clara para comenzar esta carrera mortal. Una carrera donde el premio será la vida, y el pago por el error, la transformación instantánea en una antorcha ardiente. La niebla se rompe de repente, como si alguien hubiera tirado de una cortina sucia. Justo frente a ellos. Distancia, de pistola. 20, tal vez 25 metros. En el ocular de la mira no hay solo una silueta, sino un muro de metal cubierto de simerit, una pasta antimagnética estriada parecida a una tabla de lavar endurecida. El Panther está parado, ligeramente inclinado hacia adelante. Enorme, depredador. Ha llenado todo el mundo. Se ve cada rasguño en el mantelete del cañón, cada perno en la rueda motriz, los terrones de arcilla grasa atrapados entre los eslabones. El freno de boca del cañón mira un poco hacia un lado, al vacío que ocupaban hace un segundo. Es el momento de la verdad absoluta. El momento en que el tiempo se detiene,
y el corazón pierde un latido. Encuentro cara a cara un autopropulsado ligero, casi de cartón, contra un tanque pesado de ruptura. Categoría de peso mosca contra elefante. El artillero Seriosa se estremece, su mano aprieta instintivamente el gatillo. El cañón SIS-3 apunta directo a la unión de la torreta y el chasis del alemán. Blanco ideal, posición letal. El grito se atasca en la garganta. ¡Fuego! Es un reflejo, es miedo animal que exige acción inmediata. Golpear primero para sobrevivir. ¡Alto! La voz de Volkov azota como una bofetada. ¡No disparen! Dentro de la cabina esto suena a locura. ¿No disparar? Cuando el enemigo está a 20 metros. Cuando miras al agujero negro de su cañón. Pero Volkov tiene razón. Él es el único que en este infierno mantiene la cabeza fría de ingeniero. Un disparo desde esa distancia es un error. El proyectil, claro, golpeará el blindaje. Quizás incluso rompa la oruga o trabe la torreta, pero no matará a la bestia. El blindaje frontal del Panzer resistirá. En cambio, el destello del disparo en este aire denso y saturado de humedad cegará instantáneamente a su propia tripulación. Los gases de la pólvora crearán ante la cabina una nube impenetrable. Perderán la orientación. Pero el alemán no. Además, el disparo es un punto final. Es el final del diálogo. Y Volkov necesita puntos suspensivos. Necesita una provocación. Necesita no solo dañar el tanque, sino obligarlo a moverse. Obligarlo a cometer un error. En la máquina alemana también hay conmoción. No esperaban ver a los rusos tan cerca. Buscaban cañones antitanque en los arbustos y se toparon con un autopropulsado insolente en medio del sendero. La torreta del Panzer comienza a girar, lentamente, dolorosamente lento. La hidráulica zumba, intentando girar la mole de muchas toneladas con el cañón largo. 75 milímetros de muerte se arrastran hacia la cabina del Su-76. A tan corta distancia, la velocidad angular del objetivo es enorme. El artillero alemán gira los volantes, sus manos deben estar volando, pero a la física no se la engaña. La inercia de la torreta trabaja contra él. El cañón llega tarde. No alcanza el instante. Volkov ve cómo se dilatan las pupilas del conductor mecánico. Grigoriev mira la torreta giratoria como un conejo a una boa. Un segundo más y el cañón les mirará directo a la cara. Y entonces, el fin. El explosivo los destrozará en pedazos. ¡Atrás!, grita Volkov, cubriendo el zumbido de la sangre en los oídos. ¡Atrás toda! ¡Hacia el camino de troncos! ¡Vamos, amigo! ¡Pisa a fondo! Grigoriev vuelve en sí. Las manos recuerdan la memoria muscular. La pierna izquierda pisa el embrague. La mano derecha mete con un crujido la palanca de reversa. Gas a fondo. Los motores gas 203 aúllan al límite de revoluciones. Este aullido no es una canción, es un estertor agónico. La transmisión recibe un golpe monstruoso. Los ejes de transmisión se retuercen, listos para estallar. Las orugas se clavan en el suelo inestable, lanzando fuentes de barro hacia adelante, hacia el alemán. La máquina ligera de 11 toneladas se sacude, como si le hubieran picado, y salta hacia atrás. No es el andar suave de un tanque, es el tirón de una bestia asustada. El Su-76, haciendo sonar las orugas, retrocede hacia la niebla, hacia la bruma gris salvadora. El comandante alemán en la torreta ve esta huida, ve miedo, ve una presa fácil que tras haber mostrado los dientes con su presencia, intenta irse impune. La psicología del cazador se activa al instante. El instinto depredador anula la precaución reglamentaria. Los rusos huyen, están en pánico. Rematar, aplastar. Vorwärts. La orden en el casco alemán suena corta y dura. ¡Adelante! La torreta del Panther detiene su rotación inútil. ¿Para qué girar la cabeza si se puede girar todo el cuerpo? ¿Para qué apuntar si se puede simplemente alcanzar y disparar a quemarropa a la delgada popa de la lata que huye? O simplemente pasarle por encima con las orugas, convirtiéndola en una tortilla junto con la tripulación. Volkov oye cómo cambia la tonalidad del motor alemán. El zumbido parejo cambia a un rugido agresivo. Las revoluciones suben. El estruendo de las orugas se acelera. El pez picó. El señuelo funcionó. La roca de 45 toneladas se movió y comenzó a acelerar. «¡No corras!», ordena Volkov, sosteniéndose del pasamanos para no salir volando de la cabina en los baches.
Mantén la distancia. ¡Provócalo! Muéstrale el trasero, Grigoriev, que piense que nos hemos hecho los pantalones. Esta es la parte más peligrosa del plan. El juego del gato y el ratón al borde del precipicio. Si Grigoriev va demasiado rápido, el alemán los perderá en la niebla y se detendrá. Si va demasiado lento, recibirá un proyectil en el compartimento del motor. Hay que mantener el equilibrio en el filo de la navaja. Ser visible, pero inalcanzable. Ser patético, pero rápido. El Su-76 retrocede por el estrecho camino de troncos, el único sendero firme entre el pantano sin fondo. A la izquierda, ciénaga. A la derecha, pantano. Un movimiento en falso con la palanca y la oruga resbalará hacia el lodo. Entonces el fin. La máquina se asentará sobre el fondo y el alemán los fusilará como en una galería de tiro. Grigoriev conduce la máquina mirando por el espejo retrovisor y escuchando las órdenes del comandante. Su rostro está bañado en sudor, una mezcla de aceite y humedad salada. Las manos tiemblan, pero hacen su trabajo. «¡Más a la izquierda! ¡Más a la izquierda!», grita Volkov. «¡Mantén la huella!». Detrás de la niebla irrumpe el Panzer. Está ganando velocidad. Ya no solo avanza, corre. El conductor del tanque pesado siente la potencia bajo sus pies. Está seguro de sí mismo. Bajo sus orugas se rompen arbustos y árboles pequeños. Solo ve ante sí la estrecha espalda del autopropulsado soviético que huye. Tiene visión de túnel. No mira el suelo. No mira a los lados. Solo mira el objetivo. La ira y la emoción de la persecución desconectan la precaución. El conductor mecánico alemán pisa el acelerador, impulsando 45 toneladas de muerte hasta 40 kilómetros por hora. La inercia crece en progresión geométrica. La energía cinética se acumula, convirtiendo el tanque en un proyectil incontrolable. Volkov mira la mole que se acerca. La distancia se reduce. 50 metros. 40. 30. Ve cómo se balancea el largo cañón del Panzer, intentando atraparlos en la mira sobre la marcha. El alemán no disparará en movimiento. El riesgo de fallar en los baches es demasiado grande. Hay que cuidar los proyectiles. Quiere acercarse al máximo. Para asegurar. «¡Pisa, Grigoriev! ¡Pisa!», susurra Volkov. Ahora comenzará lo más terrible. Una carrera mortal donde la meta es una curva que el alemán no ve. Una curva tras la cual comienza el vacío. El autopropulsado ruge, saltando sobre las raíces. Dentro de la cabina todo se sacude. Los casquillos ruedan por el suelo, sonando como campanas fúnebres. El cargador Petrov se aferra a la recámara, con los ojos cerrados. Es solo un cuerpo, lastre esperando su destino. Y detrás, inevitable como una avalancha, se acerca la ola de acero. El tanque alemán ya ha acelerado tanto que ni Dios podría detenerlo al instante. La física ha entrado en vigor, la trampa se ha cerrado, aunque la bestia aún cree que es el cazador. La carrera ha comenzado. No es una carrera deportiva en una pista, es un duelo de dos motores, dos transmisiones y dos sistemas nerviosos. En el bosque cerca de Bobruisk, donde el aire está impregnado de humedad y olor a podredumbre, se desarrolla un escenario que no está escrito en ningún reglamento de combate de la Wehrmacht ni del Ejército Rojo. Dentro del Panzer, la atmósfera cambia al instante. La fría metodicidad alemana se quema en el horno de la emoción de la caza. El comandante del tanque ve en su mira Zeiss la cabina de combate abierta del autopropulsado soviético. Ve las espaldas de la tripulación. Ve la popa desprotegida, donde tras una fina lámina de acero se ocultan los tanques de combustible. No es un oponente, es una víctima. Una víctima que cometió un error fatal al acercarse demasiado y ahora intenta huir en pánico. La orden en los auriculares de la tripulación alemana suena corta y dura. El conductor mecánico hunde el pedal del acelerador hasta el fondo. El motor Maybach de 700 caballos responde con un rugido bajo y vibrante. 12 cilindros, 23 litros de cilindrada. Devoran gasolina de alto octanaje, convirtiendo la energía química en una potencia mecánica monstruosa. 45 toneladas de acero aleado arrancan. Para el conductor alemán es el momento del triunfo de la máquina. Siente cómo responde dócilmente la mole de muchas toneladas. Las orugas de 660 milímetros de ancho se clavan en el suelo, esparciendo barro.
El tanque gana velocidad. 10 kilómetros por hora. 20. 30. El Panther está creado para espacios abiertos. Para las estepas de Ucrania o los campos de Francia, donde puede aprovechar su ventaja en balística y blindaje. Pero aquí, en un corredor estrecho entre pantanos, se convierte en un ariete. No necesita disparar, le basta con alcanzar. Un golpe con una masa de 45 toneladas a una velocidad de 30 kilómetros por hora destrozará al Su-76 de 11 toneladas en astillas. Simplemente lo aplastará como a una lata de conservas. Delante, a unos 40 metros, se agita el autopropulsado soviético. Volkov siente esta persecución con la médula espinal. No ve los instrumentos, siente la máquina con todo el cuerpo. Cada golpe de la suspensión, cada gemido del metal se le transmite directamente. Van por el camino de troncos. Es un viejo camino forestal olvidado, cubierto de troncos que hace tiempo se hundieron bajo el musgo y el agua. Una franja firme de solo 3,5 metros de ancho. A la izquierda, agua negra y aceitosa cubierta de lentejas de agua. A la derecha, una ciénaga inestable donde abedules raquíticos crecen directo del lodo podrido. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha, y la oruga resbalará. La máquina caerá sobre su panza y el pantano la succionará en cuestión de minutos. El conductor mecánico Grigoriev logra lo imposible. Conduce la máquina al límite de la adherencia. El par de motores GAZ-203 trabaja a punto de romperse. Las agujas de los tacómetros están en la zona roja. El aullido de los motores en la cabina abierta es tal que parece que los tímpanos van a estallar. La vibración es tal que los dientes castañetean. El Su-76 es una máquina ligera con el centro de gravedad alto. En cada bache salta. La tripulación es lanzada de un lado a otro. El cargador Petrov se aferra a las grapas de la caja de municiones con fuerza mortal. Si cae, puede ser arrastrado bajo la recámara del cañón, que se sacude con tal galope. Volkov, de pie en la cabina, se sostiene del pasamanos y mira hacia atrás, por encima del escudo blindado. La niebla se rompe en jirones por los flujos de aire creados por las dos máquinas. De la bruma gris emerge la frente del Panther. Crece ante los ojos, es más rápido. Según el manual, el Panther alcanza 46 kilómetros por hora en carretera. El Su-76, 44. En tierra la diferencia se nivela, Pero la inercia de aceleración del alemán es más potente. «¡Pisa, Grisha, pisa!», grita Volkov, aunque sabe que Grigoriev no lo oye. Es una carrera con la muerte en estado puro. Aquí no hay lugar para tácticas de fuego. Aquí solo funciona la mecánica del movimiento. Los ejes de transmisión del autopropulsado soviético, hechos de piezas de automóvil, sufren cargas extremas de torsión. Las barras de torsión de la suspensión gimen, recibiendo golpes de troncos ocultos bajo el agua. Un tronco podrido, un fallo, y se detendrán. Y detrás se acerca una ola de acero que no sabe frenar. El comandante alemán ha caído en un estado que los médicos llaman visión de túnel. Todo el mundo para él se ha reducido al tamaño de la popa de la máquina soviética que huye. No mira los árboles que pasan fugazmente a los lados. No nota cómo cambia el color del musgo bajo las orugas, de verde a pardo oxidado, lo que indica la cercanía de una ciénaga profunda. Solo ve el objetivo. La emoción de la persecución desconecta el instinto de autoconservación. Le parece que es el rey de este bosque, que su blindaje lo protegerá de todo. Olvida la inercia. 45 toneladas de acero acelerado son una energía colosal. La energía cinética es igual a la mitad del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. Cuanto más rápido va, más terrible se vuelve su tanque. Pero esta misma fuerza lo hace rehén de su propia velocidad. El tanque se convierte en un proyectil volando por una trayectoria. Controlar tal proyectil en un camino resbaladizo es una ilusión de control. La distancia se reduce a 20 metros. Volkov ve cómo de los tubos de escape del Panzer salen lenguas de fuego azul. La mezcla sobreenriquecida se quema en los colectores. El alemán exprime todo el jugo del motor. Ya saborea el impacto. Ve cómo salta la popa de la perra, cómo menea el trasero intentando mantenerse sobre los troncos resbaladizos. la tierra tiembla. No es una metáfora. El suelo pantanoso funciona como una membrana, transmitiendo los golpes de las orugas del tanque pesado a cientos de metros a la redonda. El agua en los charcos se ondula. De las ramas caen agujas de pino.
Los pájaros huyeron hace tiempo, asustados por este estruendo infernal. Volkov mira hacia adelante. Allí, al frente, la niebla se vuelve más densa. Allí, tras la pared de leche blanca, se encuentra el punto de no retorno. Un giro brusco del camino de 90 grados, el único camino a la salvación. Pero para entrar en él, hay que hacer algo que contradice el instinto de supervivencia. El alemán no ve este giro. Para él el camino es recto. Para él la persecución es una línea recta. Está seguro de que los rusos simplemente corren en línea recta salvando sus pellejos. Esta seguridad es su sentencia. «¡Preparados para la maniobra!», grita Volkov desgarrándose la voz. Sabe, ahora llegará el clímax. La física presentará su factura. Toda la energía cinética acumulada del tanque alemán, toda la potencia de sus 700 caballos de fuerza, toda la furia de sus 45 toneladas de peso, todo esto debe funcionar en su contra. El autopropulsado vuela sobre los troncos, salpicando barro. Velocidad, límite para estas condiciones, 35 kilómetros por hora. Parece que la máquina está a punto de desmoronarse en tornillos y tuercas, pero resiste. El acero soviético, tosco, descuidado, pero resistente, aguanta el golpe. Volkov cuenta los segundos. 1, 2, 3. Referencia, un pino roto a la izquierda. Tan pronto como se alineen con él, habrá que tirar del freno de emergencia. Detrás ya se oye el chirrido del metal. Son las orugas del Panzer arañando el suelo muy cerca. El alemán está seguro de que tiene la presa en el bolsillo. Ni siquiera intenta disparar con la ametralladora. ¿Para qué estropear un trofeo que se puede simplemente aplastar y tirar al pantano? La carrera llega a la recta final. Solo que la cinta de meta aquí no es una tira de tela, sino la frontera entre tierra firme y ciénaga sin fondo. Y cruzar esta frontera está destinado solo a uno. El corazón late en las sienes de tal manera que este ritmo ahoga el aullido de la transmisión, el zumbido de la sangre, tic, tic, tic. El teniente Volkov no mira el reloj. En combate la esfera es inútil. En combate el tiempo no se mide en segundos, sino en golpes de pistones y metros que devoran las orugas. Hasta el giro salvador, pero mortalmente peligroso, quedan 100 metros. Delante, a través de los claros de la niebla, comienza a aparecer una referencia falsa. Es un claro, plano, cubierto de hierba tierna verde esmeralda, espolvoreada de rocío matutino. En el mapa del Estado Mayor, aquí está marcado suelo firme. Pero los mapas mienten. Los topógrafos los dibujaron desde aviones sin bajar a este lodo podrido. Volkov caminó por aquí hace 2 días. Sabe, este hermoso claro es una clásica lente de pantano. Arriba, una fina alfombra de raíces entrelazadas y musgo, césped de un grosor de solo 20 centímetros, y debajo, 3 metros de turba líquida, un abismo negro que no tiene fondo. Es la trampa perfecta. La naturaleza la creó hace 1000 años, y Volkov decidió usarla esta mañana. El camino de troncos por el que corren hace un quiebre brusco y antinatural a la izquierda. Un giro en ángulo recto, 90 grados. Para un vehículo de orugas, tal maniobra a velocidad es casi una garantía de salirse la oruga. Si el eslabón salta de la rueda motriz, la máquina perderá instantáneamente el control, girará atravesada en el camino y será lanzada a la cuneta. A esa misma ciénaga de la que intentan escapar. Pero no hay otra salida. O arriesgar la suspensión o recibir un proyectil de 75 milímetros en la popa. El sonido detrás alcanza su pico. Ya no es solo el zumbido del motor, es presión física. La onda sonora del Maybach golpea en la nuca como un objeto pesado y romo. El Panzer alemán cuelga de la cola, como pegado. La distancia se ha reducido a 15 metros. En el espejo retrovisor, Grigoriev solo ve una enorme placa inclinada de blindaje frontal y un freno de boca que baila arriba y abajo al ritmo de los baches. El comandante alemán triunfa. Ve ante sí una huida de pánico. Ve cómo el autopropulsado ruso corre directo hacia el claro plano. Para él la imagen del combate es cristalina. Los rusos perdieron la orientación en la niebla y salen al espacio abierto para intentar ganar velocidad o dar la vuelta. No sabe del giro. El camino de troncos está oculto bajo una capa de barro y agua. Se funde con el paisaje. Para el alemán solo existe el vector de movimiento del objetivo.
y este vector lleva directo al centro del césped verde. Volkov siente la vibración con todo el esqueleto. 45 toneladas de acero corriendo detrás crean el efecto de un terremoto. La inercia de esta masa es monstruosa. Si el Panther choca con ellos ahora, ni siquiera sentirá el golpe. Simplemente pasará por encima del Su-76 de 11 toneladas. Lo aplastará como un panqueque, mezclando el metal con los huesos de la tripulación, y seguirá adelante. La energía cinética del tanque alemán ahora es igual a la energía de un tren expreso. Detener esto instantáneamente es imposible. La física es implacable. La distancia de frenado de tal masa en suelo resbaladizo será de decenas de metros. En la cabina huele a ozono y metal sobrecalentado. El cargador Petrov está sentado con la cabeza hundida en los hombros. Siente esa mirada en la espalda, la mirada del agujero negro del cañón alemán. Sabe que el blindaje de la popa es de solo 15 milímetros. Ni siquiera es blindaje, es la tapa de un ataúd. Cualquier ráfaga de ametralladora ahora los atravesará. Pero el alemán no dispara. Quiere aplastar. Quiere sentir el crujido. Es sadismo nacido de un sentimiento de superioridad absoluta. «Agárrense», susurra Volkov, aferrado al pasamanos de tal modo que el cuero de los guantes cruje. Un poco más. Un par de segundos más. Está jugando con fuego. Si comienza a frenar demasiado pronto, el alemán verá la maniobra y tendrá tiempo de reaccionar. También pisará los frenos o girará el chasis. Si comienza demasiado tarde, la inercia los llevará a ellos mismos al pantano, y entonces serán un blanco fácil pataleando en el barro. Se necesita una sincronización perfecta. Sincronización calculada no por relojes, sino por instinto de depredador. 50 metros hasta el giro. Velocidad 35 km por hora. Para el Su-76, en tal suelo, es el límite de la aerodinámica de un ladrillo. La máquina se sacude tanto que la imagen en los ojos se duplica. Parece que los pernos que sujetan las placas de blindaje van a salir volando de sus ranuras ahora mismo. 40 metros. El alemán detrás acelera. Ha decidido que es hora de acabar con esta carrera. El rugido del Maybach pasa a chillido. El Panzer da un tirón, intentando alcanzar la popa del autopropulsado con su placa frontal. La distancia se reduce a 10 metros. Ya se ven los remaches en el blindaje alemán. Se ve el barro en el faro Bosch. Es casi contacto. 30 metros. Volkov ve la referencia. Un abedul torcido con la corteza pelada, parado justo en la esquina del giro. Es el punto de no retorno. Detrás de él, vida o muerte. La tripulación se congela. Grigoriev no respira. Su pie está levantado sobre el pedal del freno. La mano descansa sobre la palanca izquierda del embrague, lista para tirar de ella hacia sí hasta el tope. Los músculos están acalambrados por la tensión. Espera la orden. Una orden corta que iniciará la reacción en cadena de la mecánica. 20 metros. La niebla ante ellos se disipa, revelando ese mismo claro traicionero en todo su esplendor. Parece una pista de despegue, plana, atractiva. El conductor alemán la ve e instintivamente se relaja. Piensa, aquí está, ahora los acorralamos. No ve que el camino firme se va bruscamente a la izquierda, hacia el matorral denso. Solo ve espacio directo para el ataque. Su pie sigue presionando el acelerador. La inercia de 45 toneladas de acero, multiplicada por el cuadrado de la velocidad, alcanza valores críticos. Este impulso ya no se puede apagar. Está cargado, exige salida. 10 metros. Volkov toma aire en los pulmones. El tiempo se ha estirado en una cuerda delgada y vibrante. Ahora se romperá. Ahora la física dictará su veredicto. En este momento no hay guerra, ni ideología, ni rangos. Solo hay masa, velocidad, coeficiente de fricción y vector de fuerza. Y un hombre que decidió engañar a las leyes de la naturaleza, apostando 4 vidas contra 45 toneladas de muerte. ¡Ahora! El grito de Volkov cubre el rugido de los motores. No es una orden, es un gatillo. Grigoriev no piensa. No hay tiempo para pensar ahora. Su cuerpo trabaja más rápido de lo que el impulso llega del cerebro a los músculos. Es un reflejo grabado en la subcorteza por miles de horas de marchas, polígonos y reparaciones bajo lluvia helada.
La mano izquierda del conductor mecánico con fuerza, hasta crujir las articulaciones, tira de la palanca de control del embrague lateral hacia sí, hasta el tope metálico. Al mismo tiempo, la pierna izquierda con toda su fuerza golpea el pedal del freno del lado izquierdo. En las entrañas de la transmisión ocurre una violencia sobre el metal. El embrague principal aún transmite el par motor de los rugientes motores, pero la transmisión lateral izquierda se corta instantáneamente. La cinta de acero del freno, cubierta de ferodo, un material especial resistente al calor, envuelve el tambor de freno como una boa. Se clava en el metal giratorio, convirtiéndose en polvo, calentándose a cientos de grados. Chirrido. No es un sonido, es dolor físico para los oídos. Un chirrido salvaje y penetrante de las cintas de freno cubre incluso el rugido del Maybach alemán. Es el grito de la mecánica trabajando al límite de la resistencia de los materiales. La oruga izquierda del SU-76M se bloquea en seco. Se convierte en un ancla. Los eslabones, cada uno pesando varios kilogramos, se clavan en el suelo blando, rompiendo raíces, musgo y arcilla. Se detienen, pero la máquina no. La oruga derecha sigue girando, impulsada por toda la potencia del par de motores GAS 203. Ocurre lo que en física se llama creación de momento de torsión. 11 toneladas de masa, volando a una velocidad de 35 km por hora, de repente reciben un punto de apoyo en el lado izquierdo. La energía cinética que acababa de empujar la máquina hacia adelante, ahora la hace girar alrededor de la oruga bloqueada. El chasis del autopropulsado es lanzado hacia un lado con tanta fuerza como si lo hubiera golpeado de costado un martillo gigante invisible. No es un giro suave, es un giro policial en el lugar, ejecutado en un vehículo pesado de orugas en condiciones de pantano. La gente en la cabina abierta es lanzada a la derecha. La fuerza centrífuga es despiadada. El artillero Serioza es aplastado con el hombro contra la recámara del cañón. El cargador Petrov sale volando hacia el lado derecho, golpeándose el casco contra la placa de blindaje. Volkov, que previó este golpe, cuelga del pasamanos. Sus músculos crujen por la tensión, evitando que su cuerpo salga volando por la borda. Si no se hubiera sujetado, habría sido arrojado de la cabina directo bajo las orugas del Panzer que venía detrás. El autopropulsado gira. El mundo alrededor se difumina en una franja gris verdosa. Árboles, arbustos, niebla, todo se funde en un carrusel. La tierra vuela en terrones hacia la cabina, pegándose a las miras, caras, monos. El grado de giro aumenta. 30, 60, 90. La máquina se para atravesada en el camino. La nariz mira directo a la espesura, al claro salvador entre los árboles que Volkov notó hace un minuto. La popa, donde está el blindaje delgado y los tanques de combustible, sale de la línea de fuego. ¡Alto!, ronca Volkov, aunque nadie lo oye. Grigoriev siente el momento. Suelta el freno y pisa el embrague principal, rompiendo la conexión del motor con las orugas. La máquina clava la nariz, la suspensión se comprime hasta el tope, las barras de torsión gimen apagando la inercia residual. El autopropulsado se congela. Está parado en el borde mismo de la tierra firme. Justo detrás de su popa comienza ese mismo claro traicionero. La lente de pantano cubierta de hierba esmeralda. En la cabina hay un olor denso y acre. Huele a asbesto quemado de las pastillas de freno. Olor penetrante, químico, raspa la garganta. Del compartimento de transmisión sube un humo azulado. Los tambores de freno se han calentado al rojo vivo. Si ahora se les echara agua, estallarían en vapor. Pero la máquina resistió. El acero soviético, que los alemanes llaman despectivamente tosco, resistió una sobrecarga que habría destrozado una técnica más compleja y delicada. En este momento ocurre lo principal, la separación de vectores. El vector de movimiento del Su-76 se ha roto en un ángulo de 90 grados. Ha salido de la trayectoria. Pero el vector de movimiento del Panzer alemán ha permanecido igual. La inercia es el fenómeno más obstinado del universo. La primera ley de Newton dice: un cuerpo continúa su movimiento rectilíneo y uniforme hasta que fuerzas externas actúen sobre él. Sobre el Panzer no actúan fuerzas externas por ahora. Es demasiado pesado.
Volkov, respirando con dificultad, gira la cabeza a la izquierda. Mira hacia donde estaba su popa hace un momento. A través de la niebla que se disipa, pasa una sombra negra a toda velocidad. Es el Panzer. Pasa volando junto a ellos a escasos 2 metros. Cerca. Tan cerca que la onda de aire levantada por la mole de 45 toneladas golpea la cara con viento caliente. El conductor alemán no tuvo tiempo de reaccionar. La reacción humana es de aproximadamente 1 segundo. Los accionamientos mecánicos del tanque pesado añaden otro segundo de retraso, y la inercia de 45 toneladas hace que cualquier intento de maniobra instantánea sea inútil. El alemán vio cómo el autopropulsado ruso de repente, contra toda lógica, se rompió y saltó hacia un lado, a los arbustos. Para él pareció magia. Hace un momento el objetivo estaba en la mira y de repente, vacío. Ante él se abrió ese mismo claro plano y hermoso. La pista de despegue. Él sigue pisando el acelerador, su pie simplemente no tuvo tiempo de salir del pedal. El cerebro aún procesa la desaparición del objetivo y la máquina ya corre hacia la trampa. El estruendo de las orugas alemanas se ensordece. La tierra bajo el Su-76 se estremece cuando pasa el monstruo de acero. Se ve cómo giran las enormes ruedas del Panther, dispuestas en orden escalonado. Se ve cómo está tensa la suspensión. Se ve la cruz lateral salpicada de barro. Volkov ve el rostro del comandante alemán en la cúpula del comandante. Él giró la cabeza. Por una fracción de segundo sus miradas se cruzaron. En los ojos del alemán no hay miedo, hay perplejidad. No entiende por qué los rusos se detuvieron. No entiende por qué le cedieron el paso. Piensa que ha ganado, que los rusos simplemente se acobardaron y giraron hacia la cuneta. Aún no sabe que ya está muerto. El Su-76 está parado, balanceándose ligeramente sobre los resortes. Los motores funcionan en ralentí, emitiendo un sonido irregular. Este sonido parece silencio en comparación con el infierno que ocurría hace un segundo. La tripulación vuelve en sí. Seriosa, se limpia la sangre del labio roto. Se golpeó con la mira. Petrov se levanta del suelo palpándose el costado. Grigoriev está sentado inmóvil. Sus manos aún aprietan las palancas, los dedos acalambrados de tal manera que habrá que enderezarlos a la fuerza. ¿Vivos? La voz de Volkov suena sorda, como desde un barril. Sí, señor. Sí, sea seriosa. ¿La transmisión? Pregunta Volkov, mirando el humo de la escotilla. Parece intacta, camarada teniente. Solo apesta horrible. Responde Grigoriev sin volverse. Volkov asiente. La maniobra freno de emergencia se ha completado. Detuvieron 11 toneladas en un pañuelo, usando la fuerza bruta de fricción y la resistencia del metal soviético. Engañaron a la muerte dejándola pasar de largo. Ahora solo queda mirar. Mirar cómo la física termina lo que la táctica comenzó. El tanque alemán sale volando al centro del claro. Su velocidad es de unos 40 kilómetros por hora. Es magnífico en su potencia, depredador, mortal, indestructible. La cumbre del pensamiento técnico del Tercer Reich. Pero bajo sus orugas ya no está el viejo camino de troncos. Bajo sus orugas hay una fina capa de césped que oculta el abismo. La presión específica del Panther sobre el suelo es de casi 0,9 kilogramos por centímetro cuadrado. Es mucho, demasiado para el pantano bielorruso. En el Su-76 este indicador es de solo 0,5, la mitad. Precisamente esta diferencia en las cifras aburridas de los manuales técnicos, ahora decide quién vive y quién muere. Volkov saca un cigarrillo, aplasta la boquilla con los dedos sucios. No lo enciende. Espera el sonido que anunciará el triunfo de la gravedad sobre el genio de la ingeniería. El ruido del motor alemán comienza a cambiar. El rugido cambia a un aullido forzado, y la velocidad de movimiento cae bruscamente. No es frenado, es viscosidad. El medio comenzó a resistirse a la invasión del cuerpo extraño. «Miren», dice Volkov en voz baja. «Ahora comenzará la lección de física. Tema de la clase: influencia de la masa en la inmersión en un líquido viscoso». Grigoriev gira la cabeza. La tripulación mira la espalda del enemigo. Allí, a 30 metros de ellos, la enorme máquina comienza su última maniobra, la maniobra de inmersión.
No ocurre instantáneamente, como en el cine. Ocurre de forma terrible, inevitable y lenta, como en una pesadilla cuando quieres correr pero las piernas se hunden en algodón. La inercia arrastró al Panther al centro de la lente. Ahora la inercia terminó. Comenzó la estática y la gravedad. Volkov hace chasquear el encendedor. La llama tiembla, las manos tiemblan después de todo. La adrenalina retrocede, dejando tras de sí un vacío frío y temblores. Pero la mente está clara, es ingeniero, lo calculó todo correctamente. El Su-76 no es un tanque, es una herramienta, y hoy esta herramienta funcionó impecablemente. Solo queda documentar el resultado. Dentro del Panther el tiempo fluye de otra manera. Para la tripulación del tanque alemán el mundo ahora está limitado por los estrechos marcos de los triplex y la mira. Viven en una cápsula de acero aleado, separados de la realidad por 80 milímetros de blindaje. Este aislamiento, que otorga sensación de invulnerabilidad, ahora les juega una mala pasada. Les priva del contexto. Hans, el conductor mecánico del Panther, es un soldado experimentado. Pasó por Kursk. Sabe cómo se comporta la máquina en suelo firme. Pero no ve lo que ve Volkov. No ve que la pista de despegue ante él es un espejismo. Cuando el autopropulsado ruso se va bruscamente a la izquierda, desapareciendo en los arbustos, Hans experimenta una confusión de segundos. El objetivo desapareció. El vector de ataque chocó con el vacío. Su cerebro, sintonizado en la persecución, no tiene tiempo de cambiar el registro. El pie sigue pisando el pedal del acelerador, enviando al motor mezcla enriquecida. 45 toneladas de metal por inercia vuelan otros 20 metros. Son solo 2 segundos de tiempo, pero en esos 2 segundos el tanque sale definitivamente del camino firme. Las orugas abandonan los troncos podridos, pero que aún aguantan el peso, y salen volando a esa misma alfombra esmeralda. En este momento la física cambia las reglas del juego. El coeficiente de adherencia de los eslabones de acero con el suelo cae catastróficamente. Si en el camino de troncos era de 0,7, en el musgo húmedo, bajo el cual hay lodo, tiende a 0,2. Es como salir con neumáticos de verano al hielo puro. Hans finalmente entiende. Algo va mal. El tanque deja de obedecer al volante. Siente una extraña suavidad de marcha. La vibración de los troncos desapareció. La máquina flota. El instinto grita peligro. La reacción se activa. Golpea los frenos con ambos pies. Es un error fatal. En carretera firme, el frenado de emergencia habría detenido la máquina, aunque fuera derrapando. Pero aquí, en superficie inestable, el bloqueo de las orugas lleva a la pérdida de control. Las orugas dejan de girar, pero el tanque no se detiene. Se convierte en un trineo de acero gigante. La energía cinética, acumulada en 45 toneladas de masa acelerada a 40 km por hora, no ha desaparecido. Debe ir a alguna parte. Por la ley de conservación de la energía, debe pasar a calor de fricción o a deformación. Pero no hay fricción. El musgo funciona como lubricante. El tanque se desliza. Lo lleva hacia adelante con la misma velocidad. Hans gira el volante con horror, intentando enderezar la máquina, pero el Panther no reacciona. Se ha convertido en un proyectil balístico. La conexión entre el conductor y el suelo se ha roto. Ahora el tanque es controlado solo por la inercia. La máquina comienza a girar. La popa, más pesada por el motor, intenta adelantar a la nariz. El tanque va de lado, arrastrando ante sí un muro de barro, césped y arbustos pequeños. Este muro crece, pero no puede detener la avalancha de acero. Desde el punto de vista del observador se ve terrible. Una enorme mole angulosa rugiendo con el motor, que Hans olvidó apagar en el pánico, corre de lado por el claro, arando la tierra. Es incontrolable. Está condenada. Dentro del compartimento de combate, la tripulación es lanzada como muñecos. El comandante del tanque sale volando de su asiento y se golpea el hombro contra la recámara del cañón. El cargador cae al suelo, golpeándose las piernas contra las estanterías de proyectiles. Los gritos en el intercomunicador son ahogados por el chirrido. Y luego se termina el césped. La fina capa de raíces entrelazadas, que creaba la ilusión de tierra firme, no resiste la carga dinámica. Se rompe con un sonido fuerte y viscoso, parecido al suspiro de un animal gigante. La nariz del tanque se clava bruscamente hacia abajo.
La tierra bajo las ruedas delanteras simplemente desaparece. El Panther con fuerza, a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora, se clava en el lodo que se ha abierto. Un golpe de fuerza monstruosa. No es un golpe contra una pared, es un golpe contra un medio viscoso. El líquido es incompresible. El pantano recibe el golpe, apagando la velocidad prácticamente al instante. La sobrecarga al frenar alcanza varias unidades. La gente dentro es aplastada contra las placas de blindaje delanteras. Han se rompe la cara contra el visor. El operador de radio se rompe la muñeca contra el montaje de la ametralladora. La inercia de la parte trasera del chasis intenta volcar el tanque sobre la nariz. La popa vuela hacia arriba, mostrando la panza, pero la masa de la máquina es demasiado grande para una voltereta completa. El tanque pesadamente, con un gemido sordo, se asienta de nuevo. El largo cañón de 75 milímetros, orgullo de la artillería alemana, se clava en el pantano como una lanza. Se hunde en el barro hasta el mismo mantelete. El freno de boca recoge turba, taponando el canal del cañón completamente. Ahora no es un arma, es simplemente un tubo de acero caro lleno de barro. El motor Maybach se ahoga. El sistema de refrigeración se tapa instantáneamente con cieno. Los ventiladores empujan al compartimento del motor no aire, sino una mezcla de agua y turba. El motor tose, dispara por el silenciador y se apaga. Se hace el silencio. Cae de golpe, ensordeciendo tras el rugido y el chirrido. Hace un momento aquí rugía la energía de una locomotora, y ahora, estática muerta. El Panther se congeló. Está parado, inclinado hacia adelante en un ángulo de 30 grados. Las orugas están sumergidas en el lodo hasta la mitad. Pero esto es solo el comienzo. La estática en el pantano es algo engañoso. La presión específica sobre el suelo comienza su trabajo destructivo. 900 gramos por centímetro cuadrado. Es demasiado. El suelo bajo el tanque no aguanta tal peso. Fluye. El tanque comienza a hundirse. Lentamente, apenas perceptible al ojo, pero inevitablemente. Dentro del tanque el pánico cambia a shock. La tripulación está contusionada por el golpe. Zumbido en los oídos. En el aire cuelga olor a sangre y gasolina. Aún no entienden que el combate ha terminado. Piensan que simplemente se atascaron. Aún no saben que este pantano no suelta a sus prisioneros. Hans intenta arrancar el motor. El motor de arranque chilla, girando el cigüeñal pero no hay encendido. Los tubos de escape ya están bajo el agua. Los gases no tienen por dónde salir. El motor está muerto. El comandante del tanque, volviendo en sí, intenta evaluar la situación. Mira por el periscopio, pero los periscopios están tapados de barro. Está ciego. Intenta girar la torreta para mirar alrededor. El accionamiento eléctrico zumba, pero la torreta no se mueve. El cañón del arma, clavado en la tierra, funciona como un ancla, bloqueando la rotación. La hidráulica es impotente contra una palanca de varios metros de largo, atrapada por toneladas de tierra. Están en una trampa, en un ataúd de acero que cuesta 117.000 marcos del Reich. 70 metros atrás, en el borde del bosque, Volkov baja los binoculares. No sonríe. Un ingeniero no sonríe cuando ve cómo se derrumba un puente. Simplemente constata un hecho. El cálculo es correcto. La resistencia de materiales no engaña. Inercia. Dice en voz baja, dirigiéndose más a sí mismo que a la tripulación. Una fuerza terrible si no se sabe negociar con ella. Para Volkov, este espectáculo es el triunfo de la razón sobre la fuerza bruta. El tanque alemán no fue destruido por un proyectil, no se quemó, fue vencido por su propia masa. Lo mató su propio peso, que los constructores alemanes consideraban su protección. El blindaje grueso, el motor potente, el cañón largo. Todas estas ventajas Volkov las invirtió y volvió contra el enemigo. Esto es el aikido de tanques, usar el impulso del oponente para que él mismo se destruya. El autopropulsado Su-76 está en tierra firme. Sus motores funcionan parejo, su tripulación está viva, y delante, en el pantano, se hunden lentamente 45 toneladas de ambiciones del Tercer Reich. La física terminó su partida. Ahora comienza la química de la descomposición y el óxido. Pero antes de esto habrá un acto más, la psicología de los condenados.
El silencio que llega después del rugido de un combate de tanques es más terrible que el mismo estruendo. Es antinatural. En el bosque no cantan los pájaros, no chirrían los grillos. Todo lo vivo se congeló, aplastado por el ruido infernal que acaba de calmarse. Solo quedó un sonido parecido a una respiración pesada y asmática. Es el pantano respirando, digiriendo la presa. El pánter alemán ya no parece un depredador. Ahora son simplemente 45 toneladas de hierro muerto que violaron las leyes de la estática del suelo. Se congeló, clavando la nariz en la ciénaga en un ángulo de 30 grados. El cañón de largo alcance, del que tanto se enorgullecían, se fue al lodo hasta el mantelete, como una cuchara en crema espesa. Ahora no es un instrumento de asesinato, es un ancla. Comienza el proceso que los ingenieros llaman consolidación del suelo, y los soldados, muerte de la máquina. La presión específica de las orugas del Panther es de casi 900 gramos por centímetro cuadrado. Esta presión supera la capacidad de carga del colchón de turba 3 veces. La física aquí trabaja sin emociones, como una guillotina. Bajo el peso de la máquina, la estructura del suelo se destruye. El agua es desplazada de los poros de la turba y el tanque comienza a hundirse. No de golpe, sino suavemente, centímetro a centímetro. Dentro de la caja de acero ahora ocurre un infierno que nadie verá desde fuera. La tripulación, contusionada por el golpe contra el blindaje frontal, vuelve en sí y se da cuenta de su situación. Huele a gasolina derramada, sangre y podredumbre de pantano que ya se filtra hacia adentro por las grietas y la escotilla de evacuación de emergencia en el fondo. Volkov observa la agonía del enemigo a través de los binoculares. Ve cómo se sacude la cúpula del comandante del Panzer. La escotilla se abre un par de centímetros, pero enseguida se cierra de golpe. Aparentemente, el chasis se torció con el golpe y la cerradura se trabó. O lo que es más probable, la pesada tapa de la escotilla simplemente no cede debido al ángulo de inclinación. Para abrirla, hay que empujar el peso hacia arriba, venciendo la gravedad, y bajo los pies no hay apoyo. El suelo se va de debajo de los pies, el tanque se inclina cada vez más. El conductor mecánico y el operador de radio, sentados en la parte delantera del chasis, están condenados primero. Sus escotillas se encuentran en la placa frontal superior. Ahora esta placa ya está sumergida en el lodo. Sobre sus cabezas hay 1 tonelada de barro viscoso. Abrir las escotillas es imposible. La presión hidrostática del pantano aprieta las compuertas de acero con una fuerza de varios cientos de kilogramos. Están emparedados. Gritan, golpean con los puños el blindaje, pero ese sonido no sale al exterior. El grueso acero alemán creado para no dejar entrar proyectiles ahora no deja salir los gritos. El Su-76M está en tierra firme a 30 metros. Los motores funcionan parejo, el escape es azulado, tranquilo. El artillero Serioza, joven, impetuoso, aún mantiene la mano en el volante de elevación. Tiembla por el reflujo de adrenalina. «¡Camarada teniente, permita rematar!», grita rompiendo en un chillido. «¡Al costado! ¡Bajo la torreta! ¡Para asegurar!». En la mira una imagen ideal. El costado indefenso del tanque alemán. Distancia, un escupitajo. Un proyectil perforante de calibre 76 milímetros ahora convertirá esa caja que se hunde en una hoguera. La munición detonará, la torreta volará. Será hermoso, será justo. Volkov baja lentamente los binoculares. Su rostro, manchado de hollín y aceite, no expresa nada. Ni alegría, ni regocijo. Solo cálculo frío. «Alto». La voz suena baja, pero en el silencio de la cabina cubre el ruido del motor. Cuidar los proyectiles. «¡Pero se va a escapar! ¡Va a salir!». Serioza casi llora de tensión. No se va a ir a ninguna parte. Volkov saca un cigarrillo y deshace el tabaco. Su motor tragó agua. Golpe de ariete. Las bielas se doblaron. El bloque de cilindros probablemente se rajó. Ya no es un tanque. Es un inmueble. ¿Y la tripulación? Volkov mira las burbujas que suben alrededor de la torreta del Panther. Grandes y gordas burbujas de gas de pantano se mezclan con los reflejos iridiscentes de la gasolina. El pantano chasquea, recibiendo a la víctima. Y la tripulación ya está ocupada. Ahora tienen su propia guerra, con el agua. Disparar a un tanque que se hunde es un despilfarro. Un proyectil cuesta dinero.
Un proyectil es el trabajo de miles de personas en la retaguardia. Gastarlo en lo que la naturaleza hará gratis es un crimen contra la lógica. Además, la explosión de la munición puede esparcir restos ardientes a cientos de metros. Y estamos sobre turba seca. No necesitamos un incendio forestal ahora. El Panzer se asienta aún más profundo. Ahora el lodo llega a la base de la torreta. La masa espesa y negra inunda el compartimento del motor. El siseo del metal caliente enfriándose en el agua cesa. Solo queda el gorgoteo. El aire sale de las cavidades internas del tanque, liberando espacio para el agua. Se parece el último exhalar de una bestia enorme. Volkov sabe lo que sienten los que están dentro. Es ingeniero. Imagina la sección del chasis. El agua entra por las tomas de aire, por las juntas del mantelete del cañón. El nivel del lodo negro y helado dentro del compartimento de combate sube rápido. El frío paraliza los movimientos. El pánico quema el oxígeno. Es una muerte terrible. Muerte en la oscuridad, en la estrechez, bajo la presión de 45 toneladas de su propio orgullo. Pero no hay lástima. Hay comprensión de la física del proceso. Vinieron aquí en máquinas pesadas, contando con la fuerza. La fuerza los mató. La tierra se negó a sostenerlos. «Cargador, descargar el arma», ordena Volkov. «Proyectil a la caja». El sonido del cerrojo pone punto final a este combate. No hubo disparo. La victoria se logró no con pólvora, sino con masa y vector. La máquina alemana casi ha desaparecido. En la superficie solo quedó el techo de la torreta y el periscopio del comandante apuntando hacia arriba, parecido al ojo de un caracol. Luego desaparece también él. El pantano se cierra. La lenteja de agua verde cubre lenta y perezosamente el agujero negro dejado por el monstruo de acero. En una hora no quedará aquí ni rastro. Solo una mancha de aceite recordará que aquí descansa una obra maestra de la construcción de tanques alemana. Volkov golpea al mecánico en el hombro. Gesto pesado, de dueño. «Arranca, Grisha. Vamos, aún tenemos trabajo». Los motores gas 203 aúllan, lanzando una nube de humo. El ligero autopropulsado, con un peso de solo 11 toneladas, gira en un pañuelo. Sus orugas anchas se posan suavemente en el suelo, distribuyendo el peso para no romper el frágil equilibrio del pantano. No lucha contra el terreno, colabora con él. Se van hacia la niebla, disolviéndose en ella tan silenciosamente como aparecieron. A sus espaldas queda el silencio, y un claro plano y hermoso con hierba verde brillante, bajo la cual, a una profundidad de 3 metros, en una cripta de acero quedaron para siempre 5 personas que creían que el blindaje es más importante que la inteligencia y el calibre más importante que el conocimiento de la geografía. Volkov no mira atrás. Piensa en el combustible, en el recurso de las orugas, en que el mecánico Grigoriev hizo un milagro al no romper la transmisión en el giro. Eso es importante. Y el tanque hundiéndose es ya historia. Estadística de pérdidas de la Wehrmacht. Una línea en el informe que nadie leerá. El combate ha terminado. La física venció. La muerte se llevó lo suyo sin exigir a la tripulación soviética ni un gramo de TNT. Esto es la alta escuela de la guerra. Destrucción del enemigo sin gasto de recursos. Trabajo limpio. Delante de nuevo niebla. De nuevo lo desconocido. Pero ahora la tripulación tiene algo más que solo una orden. Tienen la comprensión de que incluso la fuerza más temible se puede romper si se encuentra el punto de apoyo correcto y se quita a tiempo de debajo de los pies del enemigo. Tarde de ese mismo día. El sol, rojo y pesado, se pone tras el borde del bosque, bañando la posición de la batería con una densa luz ámbar. El aire se enfría, pero el olor a quemado no ha desaparecido. Se ha vuelto parte del paisaje, igual que los cráteres llenos de agua turbia. El teniente Víctor Volkov está sentado sobre una caja vacía de proyectiles. En las manos tiene un trapo empapado en gasóleo. Metódicamente, dedo por dedo, limpia la grasa incrustada en la piel. A su alrededor, en semicírculo, están sentados los refuerzos, muchachos jóvenes, cadetes de ayer, llegados con las compañías de marcha. Tienen las guerreras limpias, botas sin desgastar y ojos en los que se lee una mezcla de miedo y reverencia ante la técnica. Miran al Su-76M parado cerca. Para ellos esta máquina es un enigma. En la instrucción les hablaron de potencia de fuego y maniobrabilidad.
Y aquí en el frente ya alcanzaron a escuchar el folclor de los soldados. Ferdinand de culo pelado. Adiós, patria. Tumba comunitaria de la tripulación. Estos apodos golpean la psique más fuerte que la propaganda alemana. Saben, blindaje de 15 milímetros, no hay techo, tanques de gasolina junto a la gente. Las posibilidades de sobrevivir en un combate abierto contra tigres y panteras tienden a cero. Volkov tira el trapo sucio al suelo. No pronuncia discursos patrióticos. No habla del deber. Es ingeniero y hablará en el lenguaje de la mecánica. Miren aquí. La voz de Volkov es baja, ronca por el tabaco y los gritos de mando. Toma una ramita seca y dibuja un esquema en la tierra pisoteada. Simple, como el plano de una tuerca. Un cuadrado somos nosotros. Un rectángulo grande es el alemán. Flechas, vectores de fuerzas. Olviden todo lo que les enseñaron en el patio de armas, dice señalando con la ramita el rectángulo alemán. Si salen contra él frente a frente, son cadáveres. Su blindaje es cartón. Aguanta una bala, pero no aguanta un proyectil. El cañón alemán nos atraviesa desde 1,5 kilómetros. Nosotros a él solo desde 500 metros. Y eso si hay suerte de dar en un punto vulnerable. Los jóvenes callan. Alguien traga saliva nerviosamente. Es la dura verdad que no escriben en los periódicos. ¿Significa eso que somos suicidas? Pregunta uno de los soldados, apenas un muchacho con orejas de soplillo. Volkov levanta la vista hacia él. Los ojos del teniente son claros, fríos como el cielo de invierno. Eso significa que ustedes deben ser más inteligentes, responde. El alemán es fuerte, tiene la piel gruesa y un garrote largo, pero es pesado. Recuerden esta palabra, pesado. Volkov dibuja una línea gruesa bajo el rectángulo. 45 toneladas, escribe en la tierra. O 56 si es un tigre. Esa es su fuerza, pero es también su muerte. Cuanto más pesado es el armario, más fuerte cae, y más difícil le resulta girar. Comienza a explicar el principio que luego en el regimiento llamarán aikido de tanques, el uso de la inercia del enemigo contra él mismo. Volkov desglosa el combate en componentes físicos, como desmonta el cerrojo de un cañón. No deben recibir el golpe. Continúa, dibujando arcos de rodeo. Deben dejarlo pasar. Su tarea no es perforar el blindaje, sino romper la voluntad del comandante de la máquina enemiga, obligarlo a sacudirse, obligarlo a hacer movimientos innecesarios. Explica las particularidades de la transmisión de los tanques alemanes. Cuenta sobre la suspensión escalonada que se tapa de barro, sobre que el accionamiento eléctrico de la torreta del Panzer depende de las revoluciones del motor. Si obligan al alemán a soltar el gas, su torreta girará lentamente, como la muela de un viejo molino. Somos caballería ligera, dice Volkov. 11 toneladas. Podemos pasar por donde el alemán se asentará sobre la panza. Usen el suelo, pantano, arena, pendiente empinada, esa es su armadura. No salva el acero, sino la geografía. Atráiganlo a un lugar incómodo, que luche contra la tierra, no contra ustedes. Dibuja el esquema del combate de hoy. Ángulo de giro, vector de inercia, punto de pérdida de adherencia de las orugas. No es un relato de una hazaña, es un análisis de un incidente técnico. No disparé, dice Volkov mirando el esquema. Simplemente dejé que acelerara. Se mató él mismo. Con su propia codicia y su propia masa. Los jóvenes artilleros escuchan conteniendo el aliento. En sus cabezas ocurre un cambio de paradigma. Dejan de ver en su máquina un ataúd de hierro. Empiezan a ver en ella una herramienta, peligrosa, compleja, exigente, pero efectiva. Un bisturí. El conductor mecánico es la persona principal en la tripulación. Volkov asienta hacia Grigoriev, que duerme allí mismo, junto a la oruga, cubierto con la chaqueta acolchada. De sus manos y pies depende si vivirán o se quemarán. El artillero puede fallar, tienen un segundo proyectil. El mecánico no puede equivocarse, no tiene segundo intento. Volkov borra con la bota el dibujo en la tierra. No se metan en la boca del lobo, resume. Peleen con la cabeza. Cuenten los segundos, escuchen el motor.
Sientan el suelo con el trasero. Si piensan más rápido de lo que gira la torreta alemana, volverán a casa. La lección ha terminado. No hay aplausos, no hay preguntas. Solo hay una pesada comprensión del hecho de que la guerra es trabajo. Trabajo sucio, pesado, donde el conocimiento de la física es más importante que la valentía. Esta filosofía de Volkov se extiende por la batería como círculos en el agua. La escuela de Volkov se convierte en un estándar no oficial. Los novatos dejan de temer a la cabina abierta, aprenden a escuchar el bosque, aprenden a distinguir el sonido de los motores, aprenden a usar la maniobra en lugar del ataque frontal. En los combates siguientes el regimiento sufrirá bajas. Es la guerra, aquí matan. Pero las tripulaciones que pasaron por estas reuniones vespertinas junto a las cajas de proyectiles sobrevivirán donde otros mueren. Llevarán a los Tigres a puentes débiles que se derrumban bajo su peso. Fusilarán a los Ferdinands por los costados, entrando desde el lado de sotavento para que el viento se lleve el ruido de sus propios motores. Convertirán las desventajas de su técnica ligera y de cartón en trampas mortales para los monstruos pesados y torpes de la Wehrmacht. Volkov se levanta, se sacude los pantalones. «Listo, a dormir», lanza. «Mañana Diana a las 4:00. Revisión de tensión de orugas. Al que le vea una holgura de más de 1 centímetro, le arranco la piel personalmente». Se va hacia la oscuridad, hacia su tienda. Una figura solitaria y encorvada de un hombre que carga sobre sus hombros el peso de la responsabilidad por estas vidas de muchachos. No es un héroe. Es simplemente un maestro de su oficio. Un maestro que enseña a sobrevivir en la zona de muerte, usando las leyes de Newton como una oración. Y esta lección, dibujada con una ramita en la sucia tierra bielorrusa, muchos de los sentados aquí la recordarán toda la vida que les regalará este conocimiento. Primavera de 1945, Alemania, alrededores de Berlín. En el aire cuelga polvo de ladrillo rojo. Tapa las fosas nasales, cruje en los dientes, cubre el blindaje de las máquinas con una capa mate uniforme. Ya no es el olor de los podridos pantanos bielorrusos, es el olor de piedra quemada y de un imperio destruido. El capitán de la guardia, Viktor Volkov, está de pie, apoyando el codo en la cabina de su Su-76M. En el costado de la máquina, sobre la pintura verde descascarada, está pintado con blanco el número y el emblema de la guardia. Esta perra pasó con él media Europa. Cambió orugas, motores, cañones, pero siguió siendo la misma caja ligera, abierta a todos los vientos, en la que la vida de la tripulación depende no del grosor del acero, sino de la velocidad de reacción de las neuronas. La guerra termina. Se siente en todo. En el silencio antinatural de las pausas entre los ataques de artillería. En el comportamiento de los prisioneros que van en columnas mirando al suelo. En la sensación de la línea de meta, hasta la cual queda dar solo unos pasos. Volkov sobrevivió. Es una anomalía estadística. Un comandante de autopropulsado ligero, que comenzó su camino de combate en el 43, tiene un tiempo de vida estimado en combate de 3 ataques. Volkov sobrevivió a cientos. Sobrevivió a duelos con tigres cerca de Varsovia, emboscadas en Pomerania, la ruptura de la línea de defensa en el Oder. Se convirtió en un gran maestro de la guerra de motores. Aprendió a sentir las trayectorias de los proyectiles con la piel. Convirtió su máquina vulnerable en una herramienta de eficiencia absoluta. Se quita el casco, cabello gris. No tiene ni 30 años, pero el rostro está surcado de arrugas en las que se ha incrustado el hollín. Mira el mapa. Delante, un cruce bloqueado por escombros de un edificio derrumbado. Más allá, camino directo al centro de la ciudad. El destino no es una dama con balanza. El destino en la guerra es teoría de la probabilidad multiplicada por balística. Y esta teoría tiene un mal sentido del humor. La muerte no llega en forma de un proyectil de 88 milímetros de un tigre real. La muerte no llega de un Panzerfaust golpeando con un chorro acumulativo en el costado. La muerte llega como una casualidad estúpida y ciega. En algún lugar a 3 cuadras de aquí, en las ruinas, un miembro del Volkssturm alemán, un viejo o un adolescente, en pánico tira del cordón de un mortero. No ve el objetivo, simplemente dispara hacia los rusos. La mina de calibre 81 milímetros describe una parábola alta.
Vuela dando tumbos contra las leyes de la aerodinámica. Es un disparo perdido, basura de guerra. Volkov en ese momento explica al joven conductor mecánico cómo pasar correctamente los escombros para no romper la rueda tensora. No aceleres sobre los ladrillos, dice tranquilo. El ladrillo es como un rodamiento, la oruga resbala en él. La mina cae a 10 metros, en un montón suave de arena y yeso. La explosión casi no se oye. Solo un golpe sordo, como si reventara una bolsa. Un único fragmento. Un trozo rasgado de hierro fundido del tamaño de una falange de dedo. Tiene energía cinética suficiente para atravesar la chaqueta acolchada, la guerrera y la caja torácica. El vector de su vuelo se cruza con el vector de la vida del capitán Volkov en un punto del espacio y el tiempo. Volkov calla a mitad de palabra. No cae de forma teatral. Simplemente se asienta, deslizándose lentamente por el blindaje de su máquina. En su rostro no hay dolor. Hay sorpresa. Sorpresa de un ingeniero que toda la guerra calculó las ecuaciones más complejas del combate, pero no tuvo en cuenta una simple variable del caos. La tripulación se congela. Grigoriev, que pasó con él desde Bobruisk hasta Berlín, sostiene al comandante. ¡Camarada capitán! ¡Víctor! Pero la fisiología es irreversible. El fragmento cortó una arteria. El corazón, que aguantaba las sobrecargas de los duelos de tanques, se detiene en segundos. La sangre se absorbe en el polvo gris alemán. Volkov muere una semana antes de la victoria. El hombre que ganó a los Panthers y burló a la física en los pantanos, muerto por una casualidad ciega. No hay un sentido superior en esto. Es simplemente la guerra. Una lotería sucia donde el billete ganador puede ser anulado en cualquier momento. Pero la muerte de un hombre no es la muerte de una idea. 2 días después, calles de Berlín, el infierno de una bolsa de piedra. Los tanques arden en las avenidas estrechas. Los hombres con Panzerfaust disparan desde techos y sótanos. Los pesados IS-2, torpes en la estrechez, se convierten en blancos fáciles. Su potente blindaje no salva del golpe desde arriba, pero entre el humo y el fuego se mueven sombras ágiles. Su-76M. No se meten en las calles principales, van por los patios, a través de brechas en los muros, usando una táctica que no está en los reglamentos. Un joven teniente, alumno de Volkov, comanda su máquina. Ve adelante una barricada tras la cual se adivina la silueta de un autopropulsado Jack Panther. El ataque frontal es imposible. Mortal. El teniente recuerda la voz de Volkov. No pegues de frente, usa la inercia, usa el terreno. «¡Mecánico atrás!», grita. «¡Al arco!». La máquina retrocede bruscamente, ocultándose en un pasaje oscuro un segundo antes de que el proyectil alemán destroce la esquina de la casa donde acababan de estar. El artillero alemán pierde el objetivo. Comienza a ponerse nervioso. Gira la casamata, intentando encontrar al enemigo. Y el autopropulsado soviético ya emerge del otro lado, de un callejón paralelo. Le entra al alemán estrictamente por el costado. Distancia, 50 metros. ¡Fuego! 76 milímetros de acero y explosivo golpean en el costado, allí donde tras el blindaje yacen los proyectiles. La explosión arranca el techo de la casamata alemana. Es el estilo de Volkov. Es su aikido de tanques. No fuerza contra fuerza, sino maniobra contra estática. Inteligencia contra masa. Toda la batería pelea a lo Volkov. No pierden máquinas, cuidan a la gente. Saben, el heroísmo no es morir bellamente, sino cumplir la tarea y sobrevivir. Oyen su voz en el ruido de los motores. Nuestro blindaje es de cartón, piensen con la cabeza. Mayo de 1945. El Reichstag ha sido tomado. El silencio cubre Europa, zumba en los oídos. En una de las columnas de la puerta de Brandeburgo, entre miles de inscripciones con carbón y tiza, aparece una, hecha deprisa, con un trozo de ladrillo quemado. Aquí estuvieron los alumnos de Volkov, Bobruisk, Berlín. La física funciona. Esta inscripción se borrará con las lluvias. El Su-76 será enviado a fundición. El país necesita metal para la reconstrucción. Los pantanos cerca de Bobruisk cubrirán las huellas de las orugas. El óxido comerá al Panther ahogado en el 44.
pero la memoria del maestro quedará. Quedará no en el granito de los monumentos, sino en los reflejos de los que sobrevivieron. En la comprensión de que la guerra no son desfiles y orquestas, es un trabajo pesado y negro, donde vence no el que tiene el calibre más grande, sino el que sabe contar, esperar y usar las leyes de este mundo en su beneficio. Víctor Volkov no vivió para ver los fuegos artificiales. Su cuerpo yace en una tumba comunitaria cerca de Berlín, bajo una simple estrella de madera contrachapada. Pero su ciencia salvó cientos de vidas. No vence el hierro está muerto. Vence el hombre que controla el hierro, el hombre que sabe que incluso 45 toneladas de acero mortal son impotentes ante 11 toneladas de cálculo puro y frío. Al final, la inercia se apaga con la fricción, y la memoria no tiene masa, es eterna.